Qué bueno, nosotros también estoy. Vamos a ver la tercera reforma que hizo el rey Josías. Pero antes de ver esta tercera reforma que hizo el rey Josías, vamos a recordar las dos primeras. La primera fue reconstruir el templo, que vimos el domingo pasado. Y la segunda, que vimos el martes, a lo mejor no la vimos presencialmente. Bueno, los que nos reunimos en Zoom sí, pero mandé también el audio. Y es el reencontrarse con las escrituras, reencontrarse con la palabra de Dios. Un nuevo reencuentro, nosotros leímos la palabra, pero a veces ya por costumbre. Y un nuevo reencuentro es con nuevos ánimos. Y la tercera reforma que hizo el rey Josías, hoy no va a haber presentación, hoy vamos a verlo, vamos a manejarlo con la palabra de Dios de manera directa, fue llevar al pueblo a un verdadero arrepentimiento, a una verdadera humillación delante de Dios. ¿Pero les parece si hacemos una oración antes de comenzar? Padre, queremos rogarte juntamente los que estamos aquí en este lugar, ya reunidos para alabarte, para bendecirte, que en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, Señor, tú nos hables con poder y autoridad. Que tu Espíritu Santo nos mueva, Señor, aquellos que estamos tibios, aquellos que estamos, Señor, quizá apáticos a tu palabra, que el Espíritu Santo nos redarguya y traiga un avivamiento sobre nuestras vidas, nuestras familias, sobre la iglesia. Aquellos que quizá están comenzando a estudiar tu palabra, Señor, que les traiga un nuevo entendimiento de la vida, Señor, para que puedan crecer en tus caminos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hay 4 maneras de que el hombre se relaciona con Dios, que el hombre ve a Dios. Normalmente lo que nosotros llamamos una cosmovisión, cómo vemos en el mundo, es como vemos a Dios. La primera es el ateo. El ateo obviamente no cree en Dios y la manera en que él se relaciona con Dios es nula porque no cree que existe y su vida es una vida sin Dios. Ahora, no todos los ateos son malos. No todos los ateos de alguna manera andan de borrachos o andan haciendo cosas que no deben, pero simple y sencillamente su vida es sin Dios. Esa es la primera, el ateo. Después viene algo que se conoce como los agnósticos, que son aquellos que como que no saben, como que dudan de la existencia de un ser supremo, como que no lo niegan, pero tampoco lo afirman. Entonces su vida y su relación con Dios pues tampoco es algo limitado, tampoco se relacionan con Dios, pues tanto cuanto que no creen en si existe o no existe Dios, pero dejan la puerta abierta. Y están los religiosos, los que sí creen en Dios, pero que no viven conforme a la palabra de Dios. Son religiosos, y podríamos citar incluso iglesias, podríamos citar maneras de ser, que pues van los domingos, tienen algún servicio religioso, pero sus vidas distan mucho de Dios. Pero eso no solo se aplica a lo mejor a la iglesia popular, a la creencia popular, sino también a nosotros mismos, porque a veces nosotros nos vamos volviendo religiosos también, porque creemos en Dios, pero a veces nos apartamos de Dios. Y la cuarta manera de ver a Dios es precisamente cuando no somos religiosos, cuando nos entregamos a Él y cuando todo lo que hacemos gira en torno y en derredor a Él. Todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo gira en derredor a Él. Esas son las 4 maneras de ver a Dios. Ahora, quiero comentarles, porque nosotros estamos celebrando ya en este mes de octubre, el 31 de octubre, 508 años de la Reforma Protestante. Y aunque no estamos viendo los temas de la Reforma Protestante como tal, estamos viendo las reformas que hizo Josías para regresar al pueblo de Israel. ¿A dónde lo tenía que regresar? Pues a la palabra de Dios. Tenía que regresar al pueblo a la verdadera adoración a Dios. ¿Qué hizo la Reforma Protestante? Esto solamente lo voy a ver de manera muy breve. Nosotros conocemos lo que Martín Lutero hizo allá en ese 31 de octubre de 1517 en la abadía de Westminster. Pero antes que él hubo hombres también pre-reformadores que ya no estaban conformes con lo que hacía la Iglesia Católica, con lo que hacía Roma. Por eso se llaman protestantes, o nos llaman protestantes, porque protestamos ante esos abusos, ante esas pues alejamiento de la verdadera palabra de Dios. ¿Pero qué estaba pasando a la par de la época de la Reforma? Estamos hablando del siglo XVI, estamos hablando del año 1500, más o menos, y yo quiero que ustedes vean que a la par estaba aconteciendo algo que se llamaba el Renacimiento. Y quiero que escuchen esto lo voy a leer porque pues quiero que sea exacto. Dice:
La pretensión principal del Renacimiento, que fue el movimiento que se llevó a la par de la Reforma en los años 1500, en el siglo XVI, incluso desde los años 1400, fue retornar a la cultura clásica de la antigua Grecia y Roma, para renovar el pensamiento y la cultura occidental dentro de un nuevo enfoque centrado en el ser humano, llamado humanismo. Esto implicó un renacer de los valores clásicos, poniendo énfasis en el conocimiento, la razón y la individualidad, y dando lugar a profundos cambios en el arte, la ciencia y la literatura. Es decir, en el Renacimiento, lo que el hombre quería hacer es dejar a Dios por haber vivido una falsa religiosidad durante 10 siglos, toda la Edad Media. La Iglesia Católica cometió abusos, la Iglesia Católica no practicó una verdadera adoración, eran religiosos, pero no adoraban a Dios verdaderamente, y entonces el hombre dice, no, yo no quiero eso, y me quiero volver humanista, quiero regresar a los clásicos, quiero regresar a la razón, quiero regresar a la ciencia, y voy a dejar a Dios a un lado. Viene entonces la Reforma Protestante y dice, nosotros queremos regresar, sí, no está bien lo que hizo toda la Iglesia Católica durante 10 siglos, hizo mal, se corrompió, pero nosotros no queremos regresar a los clásicos, nosotros queremos regresar a las Escrituras. Y eso fue lo que hizo la Reforma Protestante. Ahora bien, eso es lo que hizo Josías, el rey Josías, en el pasaje que estamos estudiando. Israel también se había alejado de Dios. ¿Se acuerdan ustedes qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Cuando yo los meta en la tierra prometida, cuando yo los lleve a esas naciones y que van a conquistar esas naciones de los pueblos cananeos, yo no quiero que ustedes hagan lo mismo que hacen ellos. Yo no quiero que ustedes adoren dioses paganos. Yo no quiero que ustedes adoren ídolos. Yo no quiero que ustedes hagan las cosas que ellos hacen. Yo quiero que ustedes sean una nación diferente. Pero cuando ellos entran a esas naciones, no luego, pero con el correr del tiempo, van viendo que esas naciones tenían otros ídolos. Claro, esas naciones ya tenían muchos años establecidas ahí, tenían casas, eran prósperas. Y entonces el pueblo de Israel voltea a ver esas naciones y dicen, ¿por qué ellos tienen y nosotros no? Y se empiezan a hacer como esas naciones. De manera tal, hermanos, que yo digo que nosotros estamos viviendo en nuestra época una situación muy similar. Creo que nosotros en nuestra época moderna estamos viviendo, mucha gente quiere regresar a dejar a Dios a un lado y a buscar esos valores de la ciencia, del trabajo, de la riqueza, de la prosperidad, y dejar a Dios a un lado. En la misma iglesia, queridos hermanos, hoy podemos ver mentalidades, en la misma iglesia, fíjense bien, en las iglesias cristianas, mentalidades como, o teologías como, ven a Dios y todos tus problemas se van a acabar, tú vas a ser próspero, Dios te va a prosperar. Es más, tú decreta que ese carro va a ser tuyo, tú decreta que esa mujer va a ser tuya, tú decreta, tú da órdenes. ¿Quiénes somos nosotros para darle órdenes a Dios, que es el soberano de toda la tierra? Pero eso se ha visto incluso dentro de las iglesias. Hemos exaltado a hombres, a predicadores que se ven en internet y los vemos como si fueran dioses. Predicaciones que dicen a nosotros los cristianos, pues tú eres un campeón delante de Dios, tú ves los domingos, no te esfuerces, solamente ven el domingo, da tu ofrenda y vive tu vida como quieras, al fin que Dios, tú delante de Dios eres un campeón. Y algo así, hermanos, se vivía en la época de Josías. Se habían apartado de Dios. Pero yo quiero hacer el paralelo, no solamente en la época de Josías, sino en nuestra época misma. Y lo que pasó también en la Edad Media, y lo que pasó también con la Reforma Protestante. Vamos a ver entonces qué fue lo que hizo Josías. Uno, en la raza humana engrandecida, el humanismo, el centro de todo. Para el humanismo, ¿quién es? ¿Quién es el centro de todo para el humanismo? El hombre. Aún hoy para nuestras iglesias modernas, el centro de todo no es Cristo, el centro de todo es el hombre. Que haya bonitas bancas, que haya un buen estacionamiento, que haya un buen espectáculo, porque el centro de todo no es Cristo, el centro de todo es el hombre. Y entonces la tercera reforma que hace Josías, queridos hermanos, es precisamente traer al pueblo hacia un arrepentimiento, hacia una humillación.
Fíjense lo que dice Lucas 14:11, antes de entrar a este pasaje. Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, cuando el hombre se quiere enaltecer, cuando el hombre quiere ser el centro de todo, ¿qué hace Dios? Lo humilla. Y esta fue la tercera reforma que hizo el rey Josías. Y vámonos a Segundo de Reyes, capítulo 22, y vamos a leer el versículo 11 y 12, que me parece que no están aquí, pero le puedes bajar, hermano. 11 y 12. Bueno, si le puedes poner ahí desde el 11, por favor, para que lo vean. Y si no, busquen en sus Biblias, en sus dispositivos. Siempre les digo que estén atentos a la palabra de Dios. Aquí nuestro hermano ya nos hizo favor. ¿Cómo dice, hermanos? Vamos a ver qué hace Josías ahí. Versículos 11 y 12. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hiram, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Azarías, siervo del rey, diciendo. Ahora vamos a leer ahí mismo, bueno, vamos a bajar al versículo 18. Fíjense bien, el versículo 18 también, ¿cómo dice? Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Lo primero que hace Josías es oír las palabras del libro. ¿De cuál libro? Ya lo vimos el martes pasado, un reencuentro nuevamente con la palabra de Dios. Tenían perdido el libro de la ley. Incluso se dice ahí que lo encuentran, y si lo encuentran es porque lo hallaron, es porque lo tenían perdido. Y yo mencionaba en la predicación del martes que a veces nosotros incluso dejamos las Biblias aquí en el templo, o a veces las tenemos allí en la casa olvidadas. A veces pasan meses, días en las que no leemos la palabra de Dios. Y aquí lo que hace Josías es oír la palabra de Dios, pero no escucharla nada más, hermanos, sino también observarla. Cuando decimos la palabra, la observancia de la ley, no solo es escucharla, sino es vivirla, es cumplirla. En otras palabras, lo que hizo Josías es escuchar la palabra de Dios con hambre, de todo corazón. Ayer en la tarde le decía a mi esposa, no sé por qué me puse así como un poquito melancólico, recordando ciertas cosas. Y entonces le digo, me acuerdo de cuando de niño veía las caricaturas de Heidi, que son de allá en el año 74, me parece. ¿Se acuerdan de ese programa de Heidi, de esta miniserie, como podríamos decir ahora, ¿no? De Heidi, de la niña de las montañas. Y había un niño que estaba con ella, Pedrito, que era el que cuidaba las cabras, no sé si ustedes recuerdan. Sí. Y Pedro era muy pobre, pues, vivían allí en los Alpes suizos, al pie de los Alpes suizos, era muy pobre. Y el abuelo de Heidi, pues era no tan pobre, ¿verdad? También, pero no tanto. Y entonces un día lo invitan a comer a Pedro, lo invitan a comer a su casa y tenían un cacho de carne. Le digo, yo no sé cómo le hacían porque comían puro pan, pura leche y puro queso, pero de vez en cuando comían carne. Y entonces le dan a comer carne a ese niño que era tan pobre, que nunca comía carne, que se embebió tanto en estar comiendo que le hablaban y no hacía caso. Él seguía comiendo y le hablaban y no hacía caso. Y algo así, hermanos, el rey Josías escuchaba la palabra de Dios de todo corazón. Un nuevo encuentro con la palabra de Dios. Porque cuántas veces, hermanos, nosotros hemos escuchado sermones, predicaciones, pero no pasa nada en nuestras vidas. Y aquí Josías escuchaba de todo corazón. Miren, voy a leer unos versículos que no está aquí, no le cambies, hermano, aquí yo se los voy a leer. En el pasaje alterno a que aquí estamos en Reyes, voy a leer el segundo de Crónicas, que es otro pasaje que es muy similar. Dice así: a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. ¿De quién estamos hablando aquí? Fíjense, a los 8 años empezó a buscar a Dios. Así que nosotros ni por un momento pensemos que esos niños que salen y que les dan clases, así a veces los vemos ahí como que, sí, que salgan los niños, nada más para que no estorben. No, hermanos, los niños están sensibles a Dios. Y los niños buscan de Dios. Aquí dice que Josías a los 8 años empezó a buscar a Dios, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Y dice, y a los 12 comenzó a limpiar a Judá. ¿Por qué creen ustedes que empezó a haber estos cambios? ¿Por qué piensan que Dios empezó a hacer esos cambios, esas reformas en el pueblo de Israel y usó a Josías?
Porque Josías tenía disposición. Y tenía disposición para escuchar la palabra de Dios. Por eso dice ahí, cuando se presenta de la profetisa Hulda, dice Hulda: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto tú oíste las palabras del libro. Dios le dijo a Hulda: dile a Josías que yo he visto que él ha escuchado las palabras del libro para ponerlas por obra. Y hermanos, a veces no tenemos esa disposición de buscar a Dios nosotros. Pidámosle a Dios: Dios, danos esa disposición de buscarte, de escuchar tu palabra con hambre y con sed. A veces, hermanos, yo lo digo, el predicador, el que está aquí al frente, el expositor, se da cuenta de todas las actitudes, se da cuenta de que están desbostezando, de que están viendo el celular, y uno dice: no les importa un pepino la palabra de Dios. No es el caso de todos. Hermanos, tenemos que escuchar la palabra de Dios, es la que cambia y transforma vidas. En la Reforma Protestante, Lutero y los prereformadores y Calvino y todos ellos regresaron a la palabra de Dios. Los católicos después hicieron el Concilio de Trento y dijeron: bueno, pues como nadie lee la palabra de Dios, hasta los sacerdotes son unos ignorantes de la palabra de Dios, mandaron a un sacerdote llamado Jerónimo a hacer una Biblia en latín. Salió peor. O igual, porque nadie entendía el latín. ¿Pero qué hicieron los reformadores? Todos los reformadores. Wycliffe la tradujo al inglés, Lutero al alemán, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera al español, Calvino al francés. Tradujeron la Biblia para que todos entendieran, para que oyeran las palabras del libro. Oye, hermano, tú la tienes en diferentes versiones, de diferentes colores. La tienes en tu celular, la tienes en tu tableta, la tienes ahí en muchas versiones. Si tú ves mi librero, tengo, no sé, unas 30 Biblias de diferentes. Pero tenemos que oír la palabra, tenemos que estar dispuestos, como dice aquí. Comenzó a buscar a Dios. Tú y yo tenemos nuevamente que comenzar a buscar ¿a quién? Y esa es la reforma que hace Josías, la tercera reforma. Pero vamos a ver la segunda característica de esta reforma, o el segundo ingrediente de esta reforma, que estamos viendo, que fue humillar al pueblo de Dios, que el pueblo de Dios se pudiera humillar delante de Dios. Vamos a ver a 2 de Reyes 19, aquí en el 19. Fíjense, vamos a leerlo todo, pero nada más la primera parte le vamos a dar énfasis. 19, ¿cómo dice? Tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Nada más hasta ahí. ¿Qué dice que hizo ahí? Su corazón se enterneció. Otras versiones dicen: tu corazón se conmovió. Por eso el profeta Ezequiel dice, ¿verdad?, que tenemos que pedirle a Dios que cambie los corazones de piedra por corazones de carne, porque un corazón enternecido es un corazón que está dispuesto, hermanos, a recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí, a veces, por ejemplo, yo pienso, muchas personas dicen: el pastor predicó en contra de mí, todo lo que dijo me lo vino a echar a mí, se está desquitando conmigo, como si el pastor tuviera tiempo de predicarle una predicación a cada uno. Mira, este punto se lo va a dedicar el hermano Jorge, este al hermano Alfredo, este a Jael, que más con Jael, se le quita, porque Jael es mi esposa. No, la palabra de Dios. Pero cuando tenemos un corazón tierno, cuando tenemos un corazón que recibe, que es receptor a la palabra de Dios, uno agradece que la palabra de Dios nos siga hablando. Yo cuántos hermanos sentidos conozco. No les digas algo porque te la cobran, porque no tienen un corazón receptivo, tienen un corazón duro. ¿Y sabes lo que va a ocasionar un corazón duro? Muchas personas, no digo que todas, pero muchas personas están enfermas, tienen enfermedades, porque tienen su corazón duro, porque son ásperos, porque no reciben, porque no dan amor, porque no quieren trabajar para el Señor. Miren, hermanos, el próximo domingo vamos a hacer la elección de las nuevas mesas directivas. Yo espero me equivoque, y estoy orando por eso, pero casi pasa mucho esto. Yo ya trabajé, ¿yo para qué? Ahora que trabajen otros. No, yo no le entro porque es mucho trabajo. Y entonces yo digo, ¿de veras has escuchado la ley de Dios? ¿De veras tienes un corazón tierno delante de Dios? Porque tú sabes que si trabajas para Dios, Dios no se queda con nada, hermano. Todo el tiempo que has trabajado para Dios, Dios te ha bendecido, no se ha quedado con nada. Pero tenemos que tener un corazón, dice ahí, enternecido, un corazón dispuesto delante de Dios. Imagínate esa gente
con corazón duro, amargada, que no sabe amar, que no sabe dar, que solamente quiere recibir. Y eso lo vemos mucho hoy en nuestros jóvenes, lo vemos mucho hoy en nuestra sociedad, una sociedad de corazón duro. Ya nadie ayuda, hermanos. Por eso los jóvenes están como están, por eso no hablan, por eso los jóvenes siempre están callados, porque tienen un corazón duro. Y de ahí vienen muchas enfermedades, hermanos. Pidámosle al Señor que ablande nuestro corazón. Yo estoy pidiendo al Señor, Señor, ablanda mi corazón, pero ablanda el corazón también de la congregación, para que tú traigas un avivamiento a la vida de renuevo. Pero vamos a ver otro ingrediente, y vamos a verlo aquí en el versículo mismo 19. Dice, y tu corazón se enterneció, ¿y qué más hizo? Te humillaste delante de Jehová. Te humillaste delante de Jehová. ¿Qué significa humillarse? Significa aceptar, reconocer mi condición de lo que soy, significa rendirme ante Dios. Ustedes han escuchado, ¿no? Yo creo que eso se ve mucho en estos días. Una muchachita que se está humillando delante de un jovencito y le ruega y se le hinca y le hemos mucho visto videos incluso que son virales y la chamaca le está jalando, no te vayas por favor, o al revés, el chamaco, se humillan. Pero la palabra de Dios nos dice que ante el único que nos tenemos que humillar es ante delante de ¿quién? Amén. Miren lo que dice segundo de Crónicas 7:14, es otro pasaje, no está ahí, no lo busquen, yo lo voy a leer, dice así: si se humillare mi pueblo, ¿quién es el pueblo de Dios? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro como hizo Josías que buscó a Dios, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por qué a veces tu familia está con problemas? Por eso, ¿por qué tienes tantas situaciones? ¿Por qué no se te abren las puertas? ¿Por qué tú sientes que todo te va mal, que estás estancado? Porque, hermano, no te humillas delante de Dios. ¿Por qué eres orgulloso? Porque el centro lo has puesto a ti como centro, has puesto como centro a tu esposa, como centro a ti mismo, como centro a tus hijos. El centro no es ni tu carrera, querido hermano, no es ni tu trabajo, el centro es Dios. De Dios parte todo, queridos hermanos, hasta del universo. ¿Qué decían, hermanos, los anteriores, los que veían el sol? Que la tierra era el centro de todo. Pero la tierra no es el centro de todo, hermanos. Tampoco el ser humano es el centro de todo. Dios es el centro de todo. Y ante Él nos tenemos que humillar, hermanos. Ahora, ¿cómo se hacía esto de humillarse? Se hacía a través de actos visibles, como postrarse, arrodillarse delante de Dios. Postrarse, hermanos. Tirarse por completo al suelo y poner la frente en el piso. Reconociendo delante de Dios su grandeza y tu pequeñez. Eso es humillarse. Y ahí dice, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de ¿quién? De tu esposa. Te humillaste delante del jefe. Te humillaste delante de ¿quién? De Jehová. Si tú te humillas delante de Jehová, nunca vas a tener necesidad de humillarte delante de nadie. Si te humillas delante de Jehová. Entonces necesitamos humillarnos delante de Jehová. ¿Por qué es eso? Reconocer su grandeza. Y esa es una de las teologías emblemáticas de la iglesia presbiteriana. Reconocer la soberanía de Dios, la grandeza de Dios. Por eso les decía, ¿no? Hace 15 días, aunque Dios no habita en templos hechos por manos, sí, hermanos, se ve la soberanía, si Dios está gobernando verdaderamente en mi vida. A veces no le queremos ni prestar el carro nuestro carro para una actividad de la iglesia, nos duele, nos pesa. A veces nos pesa dar unos cuantos pesos para hacer una actividad de la iglesia. Porque no estamos reconociendo la soberanía de Dios y porque no estamos humillándonos delante de Dios. Porque si nos humillamos delante de Él, ¿qué estamos reconociendo? ¿Que Él es el dueño de qué? De todo lo que existe. Pero me duele gastar unos cuantos pesos. Hermano, Dios no se queda con nada. Él es el dueño de todo y el que te da lo que tienes, hermano. Pero vamos a ver una cuarta característica dentro de esta reforma que hizo Josías, que fue llevar al pueblo a la humillación, llevar al pueblo al verdadero arrepentimiento. Y vamos a verlo aquí también en el versículo 19, en la última parte dice, bueno, y tu corazón se enterneció, te humillaste delante de Jehová, cuando oíste. Fíjense, ¿qué había pronunciado Dios? Dios había pronunciado contra ese lugar, contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos. ¿Por qué?
¿Por qué Dios había pronunciado esto contra el pueblo? Porque se habían ido en pos de otros dioses, porque habían tenido ídolos, porque reconocían a esos ídolos. Por ejemplo, Acera, que era la diosa de la fertilidad. Cuando ellos tenían sus cosechas, no venían y le decían a Jehová, gracias Dios por las cosechas, sino que iban con Acera y le decían, gracias Acera, y hacían unos cultos de prostitución sagrada que vamos a ver en las próximas predicaciones. Es como si ahora tú le reconoces, ay, gracias a Santa no sé quién, gracias a Santo no sé quién. No, Santo nada, el único que ha hecho todo, ¿quién es? Es Dios Todopoderoso. Y entonces, por eso, fíjense lo que dice otra vez. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te oí. Vamos a ver entonces, ¿cómo se comportó Josías? Como nos comportamos muchos de nosotros cuando escuchamos palabra de exhortación, cuando escuchamos a alguien que nos corrige, cuando alguien viene y te dice, oye hermano, estás mal, cuando alguien te dice, oye hermana, ¿hiciste esto mal? ¿Cómo reaccionamos nosotros en nuestro ego, en nuestro egocentrismo, en nuestro humanismo? ¿Cómo reaccionamos? A lo mejor, sí hermano, sí, pero por atrás me la vas a pagar, vas a ver. No reconocemos, pero ¿cuál fue la actitud de Josías? Ahí lo dice, hermanos, ¿cuál fue la actitud de Josías, hermanos? Ahí lo dice. Aquí está. Rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. A veces, hermanos, Dios tiene que llevarnos a momentos así, de enfermedad, de pérdida de cosas, para que entonces nosotros vengamos y lloremos delante del Señor. Perdónanos. Señor, ayúdanos. Estamos clamando delante de ti y no son lágrimas de cocodrilo. Porque las lágrimas de cocodrilo, sí, lloras un ratito como le hacen los niños y después se limpian y vuelven a hacer completamente lo mismo. Y aquí dice que lloró y se rasgó sus vestiduras. ¿Sabes qué significa eso de rasgarse las vestiduras? Había, queridos hermanos, un arrepentimiento genuino. Llorar en la presencia de Jehová. Un dolor por el pecado y por ende una nueva actitud. Cuando tú lloras por el pecado, cuando, saliste de una situación muy difícil que te sacó Jehová, que lloraste, que te humillaste, que te quebrantaste, que te rasgaste las vestiduras. Eso de rasgarse las vestiduras era real, hermanos. Se rasgaron las vestiduras y muchos de ellos se ponían silicio. Silicio era una cosa como dura, como algo que les raspaba para que recordaran el dolor. Y eso a veces tiene que venir a nuestras vidas, hermanos, para que venga un verdadero reconocimiento. Si este pueblo no se humillaba, si este pueblo no reconocía, si este pueblo no lloraba, iba a seguir siendo el mismo, lo mismo de siempre. Hermano, yo te pregunto, ¿te gustaría que te viniera algo duro, fuerte, difícil a tu vida, para que entonces tú lloraras delante de Dios y reconocieras y te humillaras? Hermano, lo podemos hacer. Yo siempre he dicho esto, lo pienso así. Jonás, ¿qué necesidad tenía Jonás de haber entrado a ese pez lleno del vómito del pez, todo quemado, y salir, regresar y hacer la voluntad de Dios? Hermanos, humillémonos delante de Dios, a la buena, como dicen por ahí, sin necesidad de que venga algo fuerte a tu vida, sin necesidad de que le pase algo a tu hijo, sin necesidad de que te quite lo que tienes. Vengamos a Jehová y reconozcamos y humillémonos delante de Él. Seamos personas, Señor, ayúdanos a desear como recién nacidos la leche no adulterada de tu palabra, a anhelar leer tu palabra, que no me aburra tu palabra, Señor. Ayúdame a anhelar orar, que yo sea un hombre de oración, que no esté contento si no oro. Hay gente que me ha dicho, pastor, si yo no hago ejercicio no estoy contento, y también que hace ejercicio, hermano. Pero qué bueno sería que tú dijeras, yo no estoy contento si no hago ejercicio espiritual. Y miren, como consecuencia de esto, hermanos, podemos ver lo que dice aquí mismo en este versículo. A veces un solo versículo es tan rico. Fíjense, dice, y lloraste en mi presencia
Fíjense lo que dice. ¿Quién está hablando aquí? Aquí está hablando Dios, hermanos. Dice, también yo. ¿Dice quién? Dice el pastor. Dijo el rey Josías. Dice Jehová. Si tú te humillas delante de Dios, si tú buscas a Dios como Josías desde los 8 años, a los 12 años, y cuando escuchó el libro se regocijó, si tú te regocijas en la palabra de Dios, verdaderamente, querido hermano, a lo mejor ahorita no lo tienes, porque yo he escuchado comentarios de la gente que dice, es que a mí me aburre leer la Biblia, es que yo no le entiendo a la Biblia. Pídele a Dios un entendimiento nuevo de la Biblia. Que seas como Josías. Imagínate cuántos años habían pasado y no tenían el libro de la ley, lo tenían perdido. Y cuando viene su secretario Safán, porque el sacerdote Hilcías le había dado el libro de la ley, y se lo empieza a leer al rey, el rey lloró y se rasgó sus vestidos, porque dijo, mira cuántas veces nos hemos alejado de esto, estas cosas que estaban aquí, estas promesas que eran para mí, yo no las he tomado, y por eso está el país como está. Hermanos, nosotros tenemos que acercarnos a Dios y buscarle de todo corazón, y tenemos que humillarnos. Quiero concluir con esto. Vino la reforma protestante de Lutero, luego fue Zwinglio en Suiza, Calvino en Francia, se extendió todo el luteranismo por toda Alemania, por Austria, por los países escandinavos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, todo el luteranismo, el calvinismo en Holanda, que todos eran protestantes, los hugonotes en Francia, aún en España hubo también algunos protestantes, no tantos, pero se extendió el protestantismo. Pero pasó algo, aún al protestantismo, esto pasó en el siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, bastaron 100 años más para que el protestantismo se volviera nuevamente racionalista, se volviera nuevamente dogmático. Y tuvieron que venir, allá en el siglo XVIII, hombres como Juan Wesley, como John Whitefield, a regresar nuevamente a las Escrituras, a regresar nuevamente a las bases, porque nosotros tendemos a perdernos, hermanos. Y una y otra vez tenemos que regresar ¿a dónde? A las Escrituras, a la oración, a la meditación de la palabra, porque si no, nos entronizamos a nosotros mismos y decimos, yo creo en el humanismo, donde el centro de todo soy yo soy el papas fritas, aquí. Hermano, no. El centro de todo el universo es Dios. Y todo gira en derredor de Él. Si tú giras, ¿qué le pasaría? Nada más esto son las leyes de gravedad, yo no sé mucho, las leyes de la gravitación universal. ¿Qué pasaría si la Tierra no girara en derredor de sí misma y si la Tierra no girara en derredor del Sol? Pues estallaríamos, explotaría la tierra simplemente. Si tú quieres ser el centro de todo, hermano, tu vida va a ser un caos, tu familia va a ser un caos, tu iglesia va a ser un caos. Agradecemos a Dios, humillémonos delante de Dios. Yo quiero invitar, hermanos, a aquellos que quieran hacerlo, que el Espíritu Santo les haya puesto en sus corazones el deseo de ponerse de pie y oremos al Señor humillándonos delante de Él, reconociendo que Él es el dueño de todo y que nosotros somos nada más como unas pulgas o aún más insignificantes delante de Él. Quien quiera hacerlo, quien el Espíritu Santo le haya movido a hacerlo, vamos a humillarnos delante del Señor. Porque si tú te humillas delante de Dios, y después de esto, hermanos, vamos a entonar un canto. Vamos a orar. Pastor, podríamos recitar Jeremías 5, humillar. Si quiere, hermano, vamos a orar. Ahorita vamos a hacerlo, hermano. Vamos a orar. Padre Santísimo, en esta hora, Señor, como hemos visto en tu palabra, Señor, y como dice el libro de Crónicas, si mi pueblo se humillare, permítenos humillarnos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que a veces nos hemos puesto a nosotros como centro de todo lo que existe, pero el centro eres tú, Señor. Y a veces, Señor, nuestro corazón no ha sido tierno, ha sido un corazón duro. A veces nuestras lágrimas solamente han sido de cocodrilo, porque volvemos a hacer lo mismo. Danos una oportunidad como renuevo, Señor, como iglesia, que precisamente brotemos como un renuevo, que haya un avivamiento en este lugar, Señor. Que se extienda a cada uno de nosotros esas ganas de leer tu palabra, esas ganas de escudriñarla, de ganas de orar, Señor, ganas de
meditar en tu palabra, de ayunar incluso, Señor. Ayúdanos como iglesia. Porque como seres humanos nos vamos perdiendo y nos acostumbramos a las cosas. Ayúdanos a que no sea así, Padre. Reconocemos que todo viene de ti. Todo lo perfecto viene de ti. Oiga a tu pueblo, Señor, humillado delante de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén.